Saludos a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean, como dice aquel narrador de béisbol. Hoy estamos con ustedes en esta serie de revisiones que venimos haciendo en torno al informe del Estado de la Nación 2024. Vamos a conversar sobre otros dos tópicos importantes de este estudio con nuestra compañera Crisia Morris, que trabajó los temas de ambiente y de seguridad. En el caso de ambiente específicamente vamos a centrarnos el día de hoy en lo que tiene que ver con la parte de energía. Crisia, bienvenida. Gracias, muy buenas tardes y es un gusto estar con ustedes. Bueno, el informe, lo primero, ya habíamos repasado en la parte de ambiente que hay una crítica sustancial por cuanto Costa Rica ya no solo está abandonando la acción o está reinterpretando la acción en materia de defensa del ambiente, sino que también está abandonando el discurso, plantea el estudio. Particularmente en el caso de energía, y ustedes recordarán toda la situación que se presentó entre finales de abril y principios de mayo, cuando el país estuvo a punto de caer en una secuencia de racionamientos ante la falta de capacidad de las diferentes fuentes hídricas. El año de estudio por parte del Estado de la Nación refleja detalles muy interesantes respecto de cómo el Instituto Costarricense de Electricidad ha tenido que invertir muchísimo en combustibles fósiles. Hablamos de diésel y de búnker para generar energía eléctrica, con lo que eso implica desde el punto de vista del costo económico, pero también lo que implica desde el punto de vista medioambiental. Ese es quizá el principal señalamiento que se hace en este informe del Estado de la Nación, Crisia. Así es. Lo que está manifestando el Estado de la Nación es que el país cuenta con una matriz energética estancada. ¿Esto por qué? Porque el 69% de la energía consumida en el país se obtuvo a través de fuentes no renovables, como es el caso del diésel, búnker, las gasolinas, lo cual refleja un patrón que es insostenible. El informe incluso indica de que en los últimos años, cuando el país estaba produciendo energía a través de fuentes no renovables, esto rondaba apenas el 1%, pero en el último año pasamos a un 5%, aspecto que viene a incrementar de una forma importante lo que son las emisiones del dióxido de carbono en lo que es la producción de electricidad. Solo a manera de dato, según se indica en el estudio, el año pasado se incrementó las emisiones del dióxido de carbono en 7,5 veces más con respecto a periodos anteriores. Incluso el ICE, desde mayo del 2023 a mayo del 2024, incrementó en un 389% esa producción a través de fuentes no renovables. Ojo que aquí hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? Nosotros estamos hablando solo de lo que implica esto en la generación de energía eléctrica, pero hay una parte en el estudio que tiene que ver con la contaminación generada del uso de combustibles fósiles, que se ha incrementado también en la parte de transportes, porque no hay un modelo de transporte público moderno y eficiente, y porque se ha incrementado el parque automotor. Estamos hablando de los vehículos personales, los vehículos privados en nuestro país. Ese aspecto no lo estamos trayendo a colación aquí. Nos estamos centrando en la parte de generación eléctrica para que ustedes dimensionen, digamos, la importancia o el impacto de estas cifras de las que estamos hablando. Y esto también tiene que ver con una crítica fuerte que se le ha hecho al
al Instituto Costarricense. Bueno, primero que nada, entendamos una cosa. ¿Por qué hablamos del ICE cuando hablamos de la matriz energética? Porque, curiosamente, en nuestro país, el Instituto Costarricense de Electricidad genera energía y distribuye energía directamente a algunas industrias, a algunos establecimientos comerciales, a algunas casas. Pero también es el principal proveedor de energía para las otras empresas eléctricas que hay en el país. Entonces, al final de cuentas, todo termina girando alrededor del ICE, más allá de las partecitas que, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia genera, o que Copelesca genera, o que allá en Tarrazú la otra cooperativa genera, o en Pérez Celedón. Al final todos terminan comprándole energía al ICE, y eso es un detalle que hay que tener para contextualizar por qué es que nos referimos al ICE y por qué de repente hay tanta crítica de que el ICE en esto es juez y parte. Sí, porque el ICE maneja el sistema eléctrico costarricense. Sí, recientemente, esta misma semana, el presidente ejecutivo del ICE reconoció que durante el 2023 y el 2024, solo en la compra de combustibles para la generación eléctrica, así como la compra de electricidad a nivel del mercado regional, invirtió 300.000 millones de colones, una cifra que es muy elevada y lo fundamentó como consecuencia de los efectos del fenómeno del Niño que hubo, lo que denota las vulnerabilidades que tiene todavía, y uno de los grandes retos que tiene el país de vulnerabilidad en lo que es la dependencia de los combustibles fósiles en caso de eventos climáticos. Que por cierto, ese punto que señalaba don Marco Acuña, el presidente ejecutivo del ICE, que lo acompañaba de un anuncio reiterado de que el próximo año va a haber una reducción en las tarifas si la ARECEP aprueba la solicitud del ICE, y que esa reducción va a rondar el 6%. Claro, cuando dan este dato uno tiene que entender, por lo que decía yo antes, que la cuestión es diferente. Una cosa es cuánto va a ser para lo que el ICE le surte a las empresas a las que le vende energía, y cuánto va a ser para lo que esas empresas puedan trasladarle a los clientes directos, y cuánto va a ser lo que el ICE le termine trasladando a sus clientes directos. Entonces, al final, cuando hablamos de 6%, hay que verlo con cuidado, porque no va a ser igual para todos. Pero a lo que quería ir es a que cuando se menciona esto por parte del señor Acuña, y va a ser tema para otro podcast, para otra entrega más adelante, a mí la inquietud que me queda es que tienen razón los que dicen que está sobrevalorada la tarifa eléctrica en el país, porque si se pudo haber hecho sobre la marcha una inversión de ese nivel, y además ese día, no sé si usted recuerda el dato, Crisia, pero hablaba de cuánto había acumulado ya el ICE en utilidades a septiembre del presente año. Entre eso y lo que se gastó de más por esta situación que se presentó entre abril y mayo, hablamos de una cifra muy importante. Y si para el próximo año va a haber una reducción de tarifas de acuerdo con lo que el ICE estima, entonces sí, claro, las tarifas están más altas de lo que debería. No sé si usted recuerda el dato, Crisia, de cuánto fueron las utilidades que dijo don Marco. Sí, indicó que eran alrededor de 36.000 millones de colones durante este año, pero estimaciones anteriores de la misma institución apuntaban que para diciembre se esperaban utilidades de alrededor de 50.000 millones de colones. Imagínense ustedes, una empresa que por ley debería trabajar a precio de costo. Sí, aspecto que llama poderosamente la atención, dado que todas las inversiones que ha realizado el ICE durante estos 2 años para la generación de electricidad con fuentes no renovables, lo que dispara de cierta forma lo que es la inversión institucional. Y que dicho sea de paso, la proyección para esta época seca que se viene en una buena parte del país, a partir de ahora será la época en que se intensifiquen las lluvias en una parte de la zona norte, en el Caribe, llegando hasta Turrialba, pero el resto del país entra a partir de estos días en
en un periodo seco que se podría prolongar hasta principios de mayo, de manera que parte de las previsiones también tienen que ver con este asunto, sobre todo porque el país depende, y aquí vamos a entrar a otra de los señalamientos que se hacen por parte del Estado de la Nación. El país pasó a depender mucho de la red eléctrica regional, cuando en algún momento más bien Costa Rica era el que más energía suministraba a los otros países de la región. Claro, al depender de lo que se pueda importar, eso nunca es seguro, porque como en Centroamérica todos los países tenemos más o menos el mismo clima, y cuando hay sequía en todos los países de la región, entonces bajan los caudales en todos los países de la región. Esa es una cuestión complicada, porque recientemente el ICE había anunciado que había suscrito contratos con una empresa panameña para comprar energía previendo situaciones. Pero bueno, habrá que ver si finalmente esa empresa va a poder suministrar esa energía. No, y también está en un proceso, una contratación que está haciendo el ICE de alquiler de plantas térmicas para el periodo entre el 2025 y 2027-28, y según comentó don Marco, esto se debe al incremento en la demanda de electricidad. Entonces también ahí uno dice, entonces, ¿cómo es? Si también existen, el ICE está reactivando, construyendo algunos proyectos que vendrían a solventar esa demanda. Bueno, precisamente uno de los señalamientos, y usted lo decía ahora, era el de que la matriz energética está estancada. ¿A qué se refiere esto? A que no hay nuevos proyectos en marcha. Aquí hay dos situaciones. Recientemente, y lo publicábamos en despertar.cr, la auditoría interna del ICE alertaba que la institución tiene que definir qué va a pasar con el proyecto hidroeléctrico de Diquís, en la zona sur del país. Ha sido un proyecto polémico porque las comunidades indígenas lo rechazan, los ambientalistas lo rechazan, pero hay una necesidad de generar más energía de fuentes renovables. Y lo interesante de todo esto es que cuando usted le consultó precisamente al señor Acuña, lo que establecía es que el proyecto no existe. En blanco y negro no existe. Precisamente no existe, porque lo que comenta es que, y efectivamente, en el 2018, la institución o las autoridades del momento tomaron la decisión de sacarlo de la lista de proyectos por todos los cuestionamientos que se dio en su momento acerca de esta mega planta que vendría a ser incluso mucho más grande que el proyecto que la del Reventazón. En su momento se buscaba generar alrededor de 600 megas, me parece. Y ante la consulta lo que don Marco manifestaba es que en esta administración ese proyecto no está a la vista. Lo que llama poderosamente la atención, porque durante el momento en el que estaba en ciernes la posibilidad de apagones, él fue el que mencionó en varias oportunidades la posibilidad de reactivar Reventazón. Entonces, de reactivar Diquís, en este caso. Perdón, de reactivar Diquís. Y haciendo una crítica a las autoridades anteriores en el sentido de que por qué lo habían, por qué lo habían retirado, ¿verdad? Y ahora resulta que tampoco lo tienen en la carpeta. Entonces, si no lo tienen en la carpeta, no va. Entonces, esencialmente, mecanismos para incrementar la producción de energía hidroeléctrica, en este momento, cero en el ICE. Así es. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo es que estarían ante esta situación? Por eso es que están buscando otros mecanismos, como son la energía térmica. Y hay otros proyectos que podrían estar desarrollando. Bueno, habrá que ver, porque, y es una de las críticas que se le ha hecho a esta administración en general, que ha puesto pocos proyectos sobre el tapete. Y si nos vamos al dato que ofrecíamos hace un par de meses a partir de un estudio de la Cámara de la Construcción, se establecía que aquí los procesos de preinversión, que se resume a todo lo que hay que hacer
antes de poder empezar a mover una piedra para construir algo, se están llevando alrededor de 15 años. Entonces, dentro de eso, más allá de que deberían durar máximo 6, lo que se plantea es que en cada administración deberían estar planteando proyectos nuevos en las diferentes áreas. En este caso estamos hablando de energía, pensando en que 2 o 3 administraciones más adelante esos proyectos se echen a andar a nivel de construcción. Y una de las críticas sostenidas en relación con el manejo de la actual administración es que eso no se está viendo. Y aquí lo reafirmamos porque en materia de generación eléctrica, cero, insisto. Y esa es precisamente una de las críticas sustanciales que recoge el informe. Sí, no sé, don Reinaldo, si me permite incluir aquí un reciente estudio que realizó la Contraloría General de la República, en el sentido de que el MINAE, que es el rector del subsector energía, no está realizando su labor de fiscalización, seguimiento y de control de los diferentes proyectos que se deben realizar en el país. De rectoría, esencialmente. De rectoría. Y lo más sorprendente es que, de nuevo, cuando usted le pregunta al ministro Franz Stachenbach, ministro de Ambiente y Energía, era como hablarle en chino. Lo que él manifestó fue que se está a la espera de la aprobación de la ley de armonización, pero que además de esto, hasta ahora, el MINAE ha venido realizando esa labor de supervisión, de rectoría, que bien reconoce de que se han dado debilidades en el proceso y que es hasta ahora que se le está solicitando a las 8 empresas presentar los proyectos que tienen para su análisis junto con ellos para determinar cuáles van o cuáles no podían ir, para hacer los análisis correspondientes. Porque en el informe de la Contraloría se determinó que 11 proyectos de energía se construyeron sin el aval de la rectoría. Es decir, hace años el MINAE vamos a ver, aquí y era parte de lo que pasaba cuando en ese ministerio estaba Telecomunicaciones, ¿sí? Es decir, y es como lo que pasa con el Ministerio de Cultura, que es Cultura y Juventud, y en algún momento fue Cultura, Juventud y Deportes, pero se ha centrado en cultura. Bueno, aquí este ministerio se ha centrado en ambiente, más allá de que esto de la generación de energía está muy vinculado, simplemente se desentendieron del asunto. Ahora el ministro dice que le está pidiendo esa información a las empresas, pero por ejemplo, el ministerio no tiene un criterio sobre si Diquís debería ir o no, o sobre si en tanto Diquís no vaya, debería haber otro proyecto sobre la mesa. En muchos son parte de las debilidades que hay en el sistema, y que precisamente la Contraloría General de la República también había emitido un informe reciente en relación con la mala calidad de la gestión del MINAE como rector en ese sector, más allá de lo que haga en temas de ambiente. No sé, don Reinaldo, si me permite, digamos, en la parte de transportes, tomar en consideración, ya que también es un tema de ambiente, de electricidad, de parte eléctrica, quería comentarles que en el sector transporte, el Estado de la Nación llamó la atención que ese también contamina el ambiente, pues consumió en el 2023 el 72% de los combustibles fósiles en el país. De esto, tanto lo que es el transporte privado como el de carga utilizaron el 65% del petróleo importado, lo que generó un 8,6% en las emisiones del dióxido de carbono. También, esto pese el año pasado se importaron 22.699 unidades vehiculares y 31.399 motocicletas. El cambio a
a vehículos eléctricos ha sido lento. El otro día repasaba el dato de que en Dinamarca, ya en este momento, la cantidad de vehículos eléctricos que circulan supera en número a la cantidad de vehículos de combustión. Es el único país que yo sepa por ahora donde se da esa realidad. En Costa Rica la flotilla sigue siendo escasa. Se habla de que es de alrededor de, bueno, hay datos que dicen que son 13.500, otro dato que dice que son 15.000, otro dato que dice que ya está en 18.000 vehículos eléctricos. La cifra varía, sí hay una tendencia a ir en esa dirección, pero también los hay como nuestro compañero Sócrates Colindres, que dice que él a eléctrico no se pasa bajo ninguna circunstancia porque no entiende cómo funciona eso. En realidad no hay mucho que entender, es un vehículo como cualquier otro. Lo que sí es que ahí falta mucho por avanzar, porque en la parte de transporte público, más allá de unas pruebas que se estaban haciendo con unos buses que facilitó el gobierno alemán, todavía ni siquiera se conocen los resultados de esas pruebas. Esos buses se iban a distribuir por periodos en distintas rutas del área metropolitana para ver situaciones de rendimiento, de capacidad y demás. Los resultados de eso nunca se dieron a conocer y no se ha avanzado. No hay una norma, digamos, que obligue en estos momentos a los autobuseros a introducir por lo menos una proporción de unidades eléctricas en nuestro país. Y en el tema de carga ni se diga. Si bien hay algunos vehículos de carga liviana que, sobre todo en el área metropolitana, se utilizan para reparto y demás, no hay, digamos, un parámetro de qué es lo que se debe hacer en esa parte. Y en trenes, cuando aquí se había dado el paso hace muchísimos años para electrificar el ferrocarril al Pacífico en aquel momento y luego el transporte de carga en el Caribe, y todo eso se perdió. Y hoy, cuando se está hablando de movilización de pasajeros en el área metropolitana, todo eso se hace a base de diésel. Entonces ahí se ven ejemplos de cómo hemos retrocedido en ese ámbito, en la parte de transporte, y la tendencia es de crecimiento sostenido de el consumo de combustibles fósiles en materia de transporte. Entonces ahí queda el cuadro completo de qué es lo que se está señalando por parte del Estado de la Nación en ese tema de la generación de energía y cómo impacta todo esto la situación ambiental en el país. Solo si me permiten, nada más a manera de dato, de toda la flotilla vehicular en el país, los vehículos eléctricos solo representan el 1.1%. Esto pese a que entre el 2023 y 2024 se registró un aumento de 121%, perdón, en el 2022 y 2023 se dio un incremento del 121%, pero aún así, a nivel general, el impacto es sumamente bajo. Sí, la proporción de vehículos eléctricos es bastante baja. Hay mucho mito todavía alrededor de eso, y no hay tampoco una política pública dirigida a la sustitución en ese nivel. Se había establecido hace 4 años, me parece, un beneficio fiscal para quienes adquirieran vehículos eléctricos, pero es lo único que se hizo en ese momento, y después de este 2024 pues quedará solo el 2025 como año de beneficio, y a partir de ahí la situación queda a la libre. Y hay que tomar en cuenta que en el caso de los vehículos, no sé si en el caso de los buses, me imagino que es la misma situación, tienen un costo mucho más elevado que los vehículos de combustión en el comparativo. Claro, al final eso se recupera en lo que se ahorra uno en combustible, pero son todas estas situaciones que no responden, insisto, a una política pública en nuestro país. De esto
quedará mucho que hablar, y ojalá que los tomadores de decisión pues se sienten a analizar los datos que recoge el estudio El Estado de la Nación, junto con los que recoge también la Contraloría General de la República, para poder dar pasos concretos en este sentido, y ojalá también que el Ministerio se tome en serio el rol de rectoría que le corresponde en ese sector. Dejamos ese tema aquí. Hay otro igualmente, igualmente delicado, muy grave, sobre todo en los últimos tiempos en nuestro país, que es la parte de la violencia que se ha venido dando, que se ha venido incrementando de manera sostenida en el país. Y por otro lado, vamos a hablar de dos ámbitos, es propiamente de la violencia, y el otro, que no deja de ser importante por lo que implica en cuanto a la forma en que se entraban las cosas, una tendencia marcada de los costarricenses a llevar todo, pero todo, a los estrados judiciales. Eso también complica muchísimo el panorama. Empecemos por la parte de la violencia, Crisia. Sí. Y la seguridad ciudadana se ha convertido en la mayor y principal preocupación de la mayoría de la población, precisamente debido a que las estadísticas han ido en aumento, las cifras de inseguridad han ido en aumento. Por ejemplo, Costa Rica pasó de tener las cifras más bajas de homicidios del continente en los 90s, que rondaba 4,6 por cada 100.000 habitantes, a un 17,2% por cada 100.000 en el 2023, superando a naciones como Guatemala y República Dominicana, y es el país de la región centroamericana que tiene una tendencia alcista sostenible, no se está bajando. Ojo que esos datos, aquí hay un factor de referencia cuando se habla de niveles de violencia, que lo utilizan los estudiosos, que es el comparativo de las muertes que ocurren en las guerras. Bueno, nosotros nos estamos acercando a ese nivel. Así como suena. Es una situación que, digamos, tenía hasta hace poco El Salvador, para hablar de un país de nuestra región, o que puede ser proporcionalmente comparable con lo de Colombia, con toda esta situación de la guerra narco y demás. Costa Rica se está acercando a esos niveles. Eso es lo que dice la estadística. Y es un tema realmente delicado, alrededor del cual ha habido mucha discusión, pero una discusión sin forma, sin sentido, cuando se habla, por ejemplo, de si este es hoy ya un narcoestado o no, y la forma en que han encarado ese tema, tanto los diputados como los miembros del Poder Ejecutivo, perdiendo de vista, digamos, los elementos sustanciales que puedan estar alrededor de esto. El informe puntualiza que hay muchísimos factores que pueden contribuir a esto. Uno es la falta de oportunidades en educación, en la parte laboral, en generación de ingresos, que permea sobre todo a un bloque muy importante de la población más joven del país, que es precisamente el sector al que se dirigen, en este caso, los carteles narco y de crimen organizado, para buscar ahí mano de obra para este tipo de actividades que desarrollan ellos, y que terminan, por ejemplo, con lo que se mal llama ajusticiamiento, que no es más que homicidio con marcada violencia, y todo este fenómeno que se ha venido profundizando en nuestro país en los últimos tiempos, y que nos llevó a cifras récord de homicidios en el 2023, y que en este 2024, si bien hay leves bajas en algunas regiones del país, siguen siendo cifras bastante elevadas. Sí.
El 80% de los homicidios se produjeron con armas de fuego. Y el perfil de las personas fallecidas eran las siguientes: 94% hombres, 85% costarricenses y jóvenes, y el 50% jóvenes de 30 años. Eso llama poderosamente la atención. Y existe una concentración de homicidios en 27 cantones, en 27 distritos, de 492 existentes, que tuvieron más de 10 víctimas y representaron el 42% del total de homicidios que se registraron en el 2023. Y hay 205 distritos que sumaron un 48%. Además, se determinó de que hay 282 distritos que no reportó ningún asesinato en el 2023. Vamos a ver, en un proceso que estamos arrancando, elementos más puntuales en relación con este tema en los cantones de nuestro país, a partir de los datos que nos entregó también por estos días el índice de competitividad nacional. Son pocos realmente los lugares que no han estado marcados por esta situación de violencia. Destaca, a partir de los datos del índice, el caso de Palmares, que es uno de los cantones donde no hubo ningún homicidio el año anterior. Es como extraño, ¿verdad? Tener que estar hablando de los lugares donde no hubo, de los pocos lugares donde no hubo homicidios, cuando normalmente estábamos acostumbrados a que fuera a la inversa, a hablar de los lugares donde hubo homicidios. Pero sí hay un dato muy interesante, porque normalmente, y en esto también los medios de comunicación han tenido un impacto, se habla mucho cuando se dan los datos de que el problema está concentrado en San José, y que el problema está concentrado en Limón, y que el problema está concentrado en Punta Arenas. Pero cuando uno desglosa los datos, se da cuenta, como lo hace, por ejemplo, el Estado de la Nación o el Índice de Competitividad Nacional, se da cuenta de que hay zonas calientes, como llama la policía, y que no necesariamente es un problema generalizado de cada una de estas tres provincias, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de analizar la situación, para entender que, por ejemplo, si bien en la provincia de Limón, por citar uno, se habla mucho de homicidios en Cariari de Pocosí, Pocosí como tal no es uno de los cantones con mayor nivel de homicidios. Más bien el tema se concentra en el cantón central y en el cantón de Matina. Y por el otro lado, en el caso de San José, uno de los problemas fundamentales es el cantón de Alajuelita, pero hay cantones de la provincia donde el fenómeno no es tan marcado. Y cuando hablamos de Punta Arenas, de todo, desde el Pacífico Central hacia la zona sur, prácticamente no se nota, porque mucho se concentra en el cantón central de Punta Arenas. Entonces, esas diferencias hay que irlas entendiendo para establecer dónde se concentra el problema en este momento en el país. Así es. Llama también la atención que los homicidios vinculados a lo que es el crimen organizado ha tenido un aumento importante. Porque mientras en el 2010 estos rondaban alrededor del 2% de los casos, en el 2023 alcanzó la cifra del 71%. Ojo, esa estadística también hay que entenderla dentro de un contexto, porque la cantidad de homicidios que se registraban en el país para 2010 es inmensamente inferior a la cantidad de homicidios que se registraron en 2023. Entonces, cuando hablamos de que la proporción subió, pero también hablamos de que en números reales hubo un crecimiento exponencial, entonces eso nos da una idea de la dimensión que cobra el tema en el país en este momento. Es decir, para 2010 estamos hablando de que
el volumen de homicidios en el país, el volumen total de homicidios en el país, pudo haber estado alrededor del 10% de los homicidios del 2023. Y si tomamos en cuenta que solo el 2% estaban ligados a crimen organizado y que ahora el 70 y tanto por ciento lo son, entonces ahí vemos la evolución que ha tenido el problema en el país en 13, 14 años. Uno pensaría que el tema del crimen organizado se limita única y exclusivamente a lo que es el narcotráfico, pero si bien es cierto, es el que tiene mayor peso, no es el único factor. Ojo que a la par del narcotráfico, los dos siguientes que usted va a mencionar son muy, muy, muy delicados. Tenemos, entre otros, lo que es el contrabando, también por delitos ambientales, que es el tráfico en este caso, tráfico de madera, que va a los mercados asiáticos, según se determina en el informe. Porque mientras en el 2019 hubo 156 denuncias, en el 2020 aumentó a 253 y en el 2021 pasó a 364 denuncias. Además, está el tráfico ilícito hacia el norte y hacia el sur, además de la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual y los préstamos conocidos como gota a gota. A esos dos últimos me refería yo, porque son delitos de los que uno escuchaba antes, pero que normalmente no se daban en Costa Rica. Los otros, mal que bien, se daban, digamos, en niveles controlados. Ahora se están expandiendo. Pero los dos últimos han crecido marcadamente en nuestro país. Y la otra situación es que normalmente todos estos delitos terminan por vincularse. Entonces, no es que los narcotraficantes sean solo narcotraficantes, los que están detrás del tema de la trata de personas solo se dedican a la trata de personas, es que normalmente todos estos delitos están entrelazados de alguna manera en lo que han establecido las autoridades. Pueden haber sus excepciones, pero normalmente están entrelazados. Así es. Se determinó en el informe además que la delincuencia organizada surge, como decía don Reinaldo, por las deficiencias que tienen las personas, ya sea en condiciones sociales, económicas, la misma debilidad de los cuerpos policiales y la falta de políticas públicas, además de situaciones demográficas, los cuales sirven como caldo de cultivo para que esta situación se genere. Bueno, eso es lo que se está planteando, y curiosamente eso no ha estado en la discusión en los últimos 2 años en que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa ha estado discutiendo proyectos de reforma legal. Básicamente se han concentrado en los temas de corte penal, pero no en todo este enraizamiento que explica, digamos, la génesis de los problemas. Entonces, cuando llegamos a ese punto, vemos que prácticamente no se ha hecho nada en ese ámbito. Y esa es la preocupación, una de las preocupaciones fundamentales que señala el informe, ¿verdad? Cuando precisamente en la parte donde habla de la ausencia de políticas públicas para atacar la génesis del problema. Poco se ha hecho realmente en ese ámbito porque se ha visto como un tema básicamente policial. Entonces ahí sí, con operativos de fuerza pública, con operativos del organismo de investigación judicial, y fuera de eso, prácticamente nada. El otro tema que está totalmente vinculado con esto es el del tráfico de armas, porque si ustedes ven el tipo de armamento que utilizan estas bandas, son todas armas ilegales que por ende han ingresado al país de manera ilegal. Entonces son aspectos que también hay que cuidar cuando hablamos de este tipo de situaciones en nuestro país. Sí, precisamente eso es uno de los elementos facilitadores para que se dé, digamos, lo que es el crimen organizado y la existencia de grupos de
crimen organizado, valga la redundancia, que se da a nivel local, también están el crimen organizado transnacional y de condiciones geográficas, que también están entrelazados y que generan, digamos, las disputas y todos los pleitos por ganar dominio de territorio. Dominio Territorial, que es parte de lo que se ha dado. Y una cuestión muy importante, esto no lo toca el informe, pero es una cuestión muy, muy importante si se analizan, por ejemplo, los datos que ha estado dando la Dirección General de Adaptación Social. Muchas veces todo esto se gesta desde nuestros divinos centros penales. Son los temas que este país tendrá que abarcar. Terminamos, Cristian. Así es, fue un gusto y para nosotros hacer este tipo de análisis para su comprensión. Bueno, uno sabe que de repente la gente, los datos, las estadísticas, el análisis, lo toma como quiere. El esfuerzo está dirigido a que ustedes puedan, a partir de esa información, sacar conclusiones. Los que quieran sacar conclusiones sin la información, pues sí, también están en su derecho. Se da mucho ahora en este mundo de redes sociales. La invitación para que descarguen la app de despertar.cr para que tengan más a mano nuestro contenido y también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que puedan seguir las producciones que hemos estado presentando ahí para ustedes. Se viene una secuencia, lo que decía al inicio, muy interesante a partir del índice de competitividad nacional, con un vistazo a la situación en los diferentes cantones de nuestro país. Gracias a todos, la invitación para que sigan atentos a nuestro contenido.